Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video de Proyecto Hiparco 2024. El día de hoy voy a resolver una ficha del tema de ángulos verticales, que va a ser la ficha que voy a dar al salón de cuarto de secundaria del Colegio Nazareno de San Luis. En el primer ejercicio nos dice, una persona ubicada en la parte más alta de un edificio observa dos puntos opuestos a ambos lados del edificio, con ángulo de presión de 37 grados y 53 grados. Si los puntos distan entre sí 20 metros, hallar la suma de las visuales. A ver, a este ejercicio lo voy a resolver por acá. A ver, me esperan un momentito. Ahí está. Aquí voy a resolverlo. Entonces vamos a proceder a graficar. ¿Ya? Me dice una persona ubicada en la parte más alta de un edificio. Voy a poner que la persona esté aquí. Ya voy a poner que la persona está ahí. Observar dos puntos opuestos. Entonces va a mirar uno por acá y el otro lo va a mirar por acá. Más o menos así. Ya, más o menos de esa manera. Y obviamente, esta parte de acá va a ser mi altura. Esperen. Este de aquí, esa, esa parte de verde que está pasando es mi altura. Ya, eso va a ser mi altura. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a trazar de una vez nuestra base. Ya voy a trazar nuestra base. Ahí está. Esa va a ser mi base para mí. ¿Ya? Entonces, voy a achicar esto un poco y voy a borrar esta partecita aquí, un pedacito. Uy, se borró todo. Vamos a volver a trazar y ahí la tenemos. Ahí está. Y eso mide 90 grados, obviamente, ¿no? Ya está. Ahí tenemos esa primera parte. ¿Qué más debemos saber? Ángulos de depresión, no dice, ¿no? Que son ángulos de depresión. Entonces, si son ángulos de depresión, en realidad estos dos ángulos de acá estarían colocados por acá. Estarían colocados aquí. Aquí sería cualquiera, ¿no? En este caso no afecta nada, 37 grados. Y en este lado de aquí sería 53 grados. ¿Ya? Y por su geometría, por rectas, ustedes saben el famoso Z. Si aquí es 37, aquí adentro también es 37. Si este es 37, el de aquí es 53, pero ese no nos interesa mucho. ¿Ya? Por ahora no. Entonces aquí también 53. Por su Z, el de aquí es 53 grados. ¿Ya? Ahí es, 53 grados. ¿Y qué me dicen? Si los puntos distan entre sí 20 metros,
O sea, la distancia que van a tomar entre ellos son de 20 metros. O sea, ¿cuál es 20 metros? 20 metros va a ser desde este punto de aquí hasta este punto de acá. De ese punto a ese punto es 20. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo, ¿no? A ver, si los puntos distan entre sí 20 metros, haya la suma de las visuales. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que hacer algo. ¿Ya? Voy a ponerle a 37. Ustedes saben que se le pone 3K, ¿sí o no? Pero sin un 3 se lo pone 4K. Entonces, sería mejor que yo le ponga 12K. Si este es 12K, este de aquí, este de aquí va a ser sin un 3, como dije, ¿no? 53 grados. Entonces, si es 53 grados, se lo pone a 4K, ¿no? Pero en este caso, a ver, lo voy a hacer de una manera mucho más sencilla para que entiendan mejor, ¿ya? A 37 se lo pone 3K, ¿ya? Aquí se lo pone 4K, pero sin un 3 se lo pone, se le va a poner 4 veces A, lo voy a poner, ¿ya? Entonces voy a poner aquí, como 3K es igual a 4A, 3 cuartos va a ser igual a A sobre K, ¿ya? Y yo ahí estaría hallando una relación, ¿no? ¿Cuál sería la relación? Que A sería como 3X y K sería como 4X. Y ahí tenemos. Entonces voy a borrar este 4A por ahora, o lo dejo ahí mejor, no lo borro, y voy a borrar el 3K. Como K vale 4X, sería 3 por 4X. 3 por 4X, eso es 12X. Entonces, abajo también sería 16X, ¿verdad? Ahí está. Entonces, 4A lo borro porque sería igual 12X. Y en este caso aquí sería 37. A 37 se lo pone 3K, ¿no? O 3A, perdón, puse 3A. Pero A era 3X, ¿no? Entonces aquí sería, en realidad es 3A, ¿sí o no? 3A. Pero A es 3X, entonces 3 por 3X sería 9X, ¿ya? 9X. Entonces ahí ya tenemos una ecuación. ¿Cuál va a ser? Eso lo voy a borrar. ¿Cuál va a ser nuestra ecuación? Va a ser lo siguiente. 16X más 9X va a ser igual a 20. Entonces aquí sería 25X. 25X va a ser igual a 20. Por lo tanto, el valor de X al final va a ser 4 quintos. ¿Ya? Ahora vamos con la hipotenusa. Si este es 12, este es 16, este de aquí sería 20X. Si este es 20X, aquí va a ser 12, 9, 15. 15X. ¿Ya? Y justo lo que me piden, pues, ¿no? La suma de las visuales. A mí me piden la suma de las visuales.
Ahí está, ahí lo subrayé. La suma de las visuales sería 20x más 15x. Y esto va a ser igual a 35 veces x. Pero yo ya sé cuánto vale x, entonces sería 35 por 4 quintos. ¿Ya? Saco quinta aquí, 1, quinta, 7. Y 7 por 4 es 28. Y no se olviden de las unidades, que son metros. 28 metros. Y esa sería la respuesta al primer ejercicio. Clave correcta, clave E. Ya, clave letra E. Ahí está. 28. Vamos con el siguiente ejercicio. A ver, vamos por acá. Ejercicio número 2 dice, desde un punto en el suelo se observa la parte más alta de una torre, con un ángulo de elevación de 60 grados. Si se retrocede 40 metros y se vuelve a observar la parte más alta, el ángulo de elevación es de 30 grados. Hallar la altura de la torre. Entonces voy a tomarle una foto y vamos a resolverlo en el otro Word que tenemos por acá. Ahí está. Me dice, desde un punto en el suelo se observa la parte más alta. Ya. Entonces un ángulo de elevación de 60 grados. Si se retrocede 40 metros, se vuelve a observar la parte más alta con un ángulo de elevación de 30 grados, que me piden hallar la altura de la torre. Ya, listo. Este ejercicio no es tan complicado. Yo lo voy a hacer de esa manera, ¿ya? A ver. El ejercicio número 2 me dicen lo siguiente. Desde un punto en el suelo se observa la parte más alta, ¿ya? Entonces, si es la parte más alta, es un ángulo de elevación. Y obviamente lo que dice aquí, ángulo de elevación de 60 grados. ¿Qué más? Se va a retroceder 40 metros y se vuelve a observar la parte más alta. Ya se va a retroceder esa cantidad, se vuelve a observar y el ángulo de ahora de elevación va a ser de 30 grados. Me pide hallar la altura de la torre. Ya. Este ejercicio hay varias formas de desarrollarlo, pero para mí la más sencilla es hacer esto. Voy a poner que, a ver, aquí, desde este punto, voy a poner que desde este punto es donde voy a observar la parte más alta de ese edificio. ¿Ya? Entonces, voy a trazar por acá así. Voy a poner, ahí está, ese color. Y ya está. ¿Ya? Ese es mi visual. Ahora, yo voy a trazar, yo voy a trazar eh, el edificio, ¿no? Que vendría a ser este. Ahí está. Entonces, ahora lo que voy a hacer es trazar mi distancia, ¿ya? Más o menos como si fuera un triángulo. Bueno, en realidad es un triángulo. Ahí está. Contorno. Ahí está. ¿Ya? Eso más o menos es lo que me están diciendo. Obviamente, esta parte de acá, esta parte de aquí, es 90 grados. ¿Ya? Me dice que este
es el ángulo, ese es el ángulo de ¿cuánto? 60 grados, ¿sí o no? 60 grados. Ahí está, 60 grados. Ahora voy a retroceder, me está diciendo, voy a retroceder 40 metros. Entonces, más o menos 40 metros sería un poquito ahí, ¿ya? Imaginariamente, obviamente, ya. Ahora, este de aquí va a ser como la otra visual que va a haber, ¿ya? La otra visual. Ahí más o menos sería, ¿ya? Eso es lo que más o menos me está diciendo el enunciado, ¿ya? Y ahora este va a ser el ángulo de elevación de cuánto, de 30 grados. ¿Y cuánto fue aquí? Fue 40 metros, ¿sí o no? Pero recuerden algo, la suma de los dos ángulos internos me da el externo. ¿Cómo me va a ayudar eso? Imagínate que este de aquí, esta raya de acá y esta raya de acá no existen. Y solamente está esta partecita, o bueno, mejor dicho, imagínate que esta raya no está, ¿ya? Y está así, al descubierto. Entonces tendrías que 30 más este ángulo te da 60. Entonces, este ángulo obligatoriamente va a ser 30 grados también. Entonces, ¿qué he formado ahí? Yo he formado ahí un triángulo isósceles, ¿ya? Entonces, si ese es 40, el de acá también es 40 metros. ¿Y qué me piden ahí a la altura de la torre? La altura de la torre es H, que es esta de aquí, ¿ya? ¿Qué más? Ya. Entonces, ahora nos concentramos solamente en ese triángulo, ya que no hay más que hacer. Hipotenusa es 40, la hipotenusa es 2K, entonces sería 2K igual a 40 metros. Bueno, en este caso los metros no nos interesan por ahora. Entonces, de aquí sale que K es igual a 20, ¿ya? Pero la altura en realidad es K por la raíz de 3, ¿ya? Entonces voy a poner aquí. Me piden el valor de H. Y H es K por la raíz de 3. Pero K ya sé que es 20. Sería 20 por la raíz de 3. Y aquí al final metros. Y esa sería la respuesta correcta. ¿Ya? Clave letra B. Y bueno, aquí vamos los dos primeros ejercicios. Vamos a continuar. Vamos a continuar avanzando. Vamos con el ejercicio número 3 ahora. A ver, aquí estamos. Aquí. Ejercicio número 3 dice, desde un punto se observa la parte más alta de un edificio, un ángulo de elevación T. Si después de avanzar las dos terceras partes de la distancia original que separaba el observador del pie del edificio, el ángulo de elevación fue el complemento de teta. Calcular teta. Ya. Entonces vamos a proceder también a tomarle una foto y pasarlo a nuestro Word donde estamos desarrollando. A ver, ahí está. Un poquito más chiquito lo voy a hacer.
Ahí está. Vamos a subrayar lo más importante. Desde un punto se observa la parte más alta, ya. En un edificio el ángulo de elevación es teta. Después de avanzar las dos terceras partes de la distancia original que separa el observador del pie del edificio. El ángulo ahora de elevación va a ser el complemento de teta. Y a mí me piden calcular teta. Ya, entonces eso más o menos yo lo voy a entender de la siguiente manera. Acá yo tengo un punto en el suelo, ¿ya? Y va a mirar la parte más alta de un edificio. Ya más o menos ahí lo voy a poner. Ya, ahí más o menos sería. Ya. Y este de acá, lo que voy a trazar ahorita, va a ser el edificio. Ahí está. Eso de verde, para mí, es mi edificio. Entonces, me toca trazar la distancia en el suelo, que vendría a ser esta partecita de aquí. Ya. Voy a tener que borrar y trazar otra vez. Ya está. Y este va a formar, obviamente, 90 grados. Ahí está. ¿Ya? Me dice que este ángulo de elevación va a ser teta. ¿Ya? El ángulo de elevación es teta. ¿Ya? Me dice, si después de avanzar las dos terceras partes de la distancia original que separa el observador del pie del edificio, o sea, me está diciendo que desde ese punto a este punto, ya va a avanzar las dos terceras partes. Entonces, si va a avanzar las dos terceras partes, más fácil para mí decir es que este sea como mis 3x. ¿Ya? Entonces, si ahí yo formo mis 3x y va a avanzar las dos terceras partes de 3x, que vendría a ser 2x, porque mira, sería las dos terceras partes de la distancia original. Y la distancia original, ¿cuánto es? 3x. Entonces, aquí 3 con 3 se van y me estaría quedando 2x. Entonces, en vez de decir al avanzar las dos terceras partes de la distancia original, te están diciendo, después de avanzar 2x que separa al observador del pie del edificio, eso es lo que te están tratando de decir. ¿Ya? Eso más o menos se están tratando de decir. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a hacer mi línea, más o menos la voy a colocar por acá, ahí, de esa manera, y voy a borrar ese 3x, ¿ya? Y en vez de poner 3x, lo voy a poner aquí, en dos partes lo voy a poner, 2x y aquí x, ¿ya? Ahora leemos otra vez. Desde un punto se observa la parte más alta de un edificio con ángulo de elevación t. Si después de avanzar dos terceras partes de la distancia original que separaba al observador del pie del edificio, el ángulo de elevación, el ángulo de elevación fue el complemento de teta. Calcular teta. Ya, entonces este de aquí va a ser 90 grados menos teta. Ya, 90 grados menos teta. Ahí está. Y entonces, ya, entonces
Como había puesto aquí, este es mi ángulo teta, ¿verdad? Ya está. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí ahora? ¿Qué me conviene hacer? ¿Qué se les ocurre hacer? Hay una cosa clara que podemos hacer ahí. Podemos usar tangente o cotangente, pero ustedes dirán, pero ¿cómo? Si yo solamente tengo eh, un lado para hallar esas razones. No, tienes dos en realidad. ¿Ya? ¿Cómo dos? Tiene los dos. ¿Sabes por qué te digo que tiene los dos? Porque le vas a poner a este lado que vale y, por decir. Entonces vas a poner aquí la tangente de este teta, este de aquí lo voy a borrar, ¿ya? La tangente del teta en el grande, en el triángulo grande, ¿cuánto va a ser? Y sobre 3x, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? La tangente de teta en el pequeño, o sea, aquí sería x sobre y. Entonces, lo tendremos, como son iguales en realidad las tangentes, vamos a poner como si fuera una igualdad, ¿ya? Una igualdad. Ahí está. Entonces sería y sobre 3x va a ser igual a x sobre y. Por lo tanto, aquí sería y al cuadrado va a ser igual a 3x al cuadrado. Si yo saco su raíz, me quedaría que y en realidad va a ser igual a x por la raíz de 3. ¿Ya? Eso va a ser igual. Entonces yo le voy a poner aquí que y en realidad es x por la raíz de 3. Entonces, ¿qué triángulo notable es? Ya lo pueden sacar al ojo. En realidad, teta es entonces, teta va a ser igual a 30 grados. Por notable. Ahí está. Clave correcta, letra B. Ahí está. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos por acá. Ejercicio número 4. A ver, vamos a tomarle una foto y lo vamos a poner en el robot que estamos trabajando. Ahí está. Aquí lo voy a pegar. Ya está. A ver, ¿qué me dice el ejercicio número 4? Dice, un avión vuela horizontalmente, ya, a una altura constante, ya, antes de pasar sobre, antes de pasar sobre dos puntos en tierra A y B, los observan con ángulos de depresión 45 y 37 respectivamente. Cuando está sobre B, es visto desde A, ya, cuando está sobre B, es visto desde A, con un ángulo de elevación alfa. Me piden calcular o me pide cuánto vale la tangente de alfa. A ver, vamos a ponerlo así. Me dice que acá hay un avión. Voy a poner que el avión está aquí. Ahí está mi avioncito. ¿Ya? Entonces, obviamente el avión.
va a volar horizontalmente, ¿ya? Sería para allá, ahí está, ¿ya? Y me dice que está en una altura constante, ¿ya? A ver, ya está. Me dice que está a una altura constante, ¿ya? Entonces mi altura estaría por acá, ¿ya? ¿Qué más me dice? Un avión vuela horizontalmente a una altura constante antes de pasar sobre dos puntos en tierra A y B. O sea, antes de estar en A, ya. Ya, ya. Ya sé lo que más o menos está tratando de decir el ejercicio. Voy a poner que el punto A o la ciudad A esté por aquí. ¿Ya? Aquí está mi ciudad A, por decir. ¿Ya? Antes de llegar hacia ahí, me dice, ¿ya? Antes de llegar hacia ahí, lo va a mirar con un ángulo de presión de 45 grados. Entonces sería así. ¿Ya? Así más o menos sería. Y antes de pasar sobre B, bueno, ahorita B no. Vamos con A. Vamos a trabajar con A primero. ¿Ya? Dice, un avión vuela horizontalmente a una altura constante. Antes de pasar sobre dos puntos en tierra A y B, los observa con ángulos. Sí, sí. Ya, me dice, antes de pasar sobre dos puntos en tierra A y B, los observa con ángulo de presión 45 grados y 7. Entonces, este de aquí va a ser mi 45 grados. Si este es 45 grados, aquí también va a ser 45 grados. Ya, entonces lo voy a poner acá. Ya está. Ahí más o menos sería eso. ¿Ya? Entonces, si el de arriba es 45, este angulito de aquí también es 45 grados. ¿Qué más? Ya, a ver. ¿Qué más? Otra vez leemos. Un avión vuela horizontalmente a una altura constante antes de pasar sobre dos puntos en tierra aire. ¿Ya? Antes de pasar. Entonces, si es antes de pasar sobre A y B, quiere decir que en ese mismo punto va a haber A y va a haber a B. ¿Ya? Obligatoriamente lo va a tener que ser así. Ya, entonces, si es así, quiere decir que va a estar por acá. Ya va a estar por aquí. Ahí está. Y aquí sería mi otro punto, mi punto B. Este va a ser mi punto A, este va a ser mi punto B. ¿Ya? Entonces me dice que ahora este ángulo de acá va a ser de 37 grados. ¿Ya?
Entonces, por geometría, tu Z aquí también es 37 grados. ¿Ya? ¿Y qué más dice? Cuando está sobre B, es visto desde A. ¿Cómo así? ¿Cómo así se preguntará? Cuando está sobre B, es visto desde A. Entonces, ¿pero visto quién? ¿No? A ver, vamos a analizarlo un poquito. Dice, cuando está sobre B, es visto desde A. Ya, entonces, eso al parecer me está tratando de decir esto. Cuando el avión ya está en B, o sea, cuando ya está acá, cuando ya llegó a B, cuando ya está en B, dice que va a ser visto desde A. Ya va a ser visto desde A. Parece que eso es lo que me están tratando de decir. ¿Ya? Entonces sería este ángulo, ya ves, con ángulo de elevación alfa. Entonces, estamos viendo lo que estamos haciendo. Este ángulo de acá va a ser alfa. Me piden cuánto vale la tangente de alfa. Ya, en primer lugar, a ver, a 37, puse formado un cuadrado. A 37, viéndolo todo esto de acá, todo eso, todo esto mezclado, 37 vendría a ser aquí 3K. ¿Sí o no? 3K. Entonces, como es triángulo de 45, ese también vale 3K. Pero pasa un problema. Que si ese es 37 en el triángulo grande, este es 53 grados. Si este es 53 grados, lo de abajo debe ser 4K, pero tengo 3K, entonces faltaría aquí un K. Entonces, como las alturas son constantes, es lo que me está diciendo altura constante, si ese es 3K, aquí también sería 3K. Por lo tanto, ya se acabó el problema, porque sería que la tangente de alfa va a ser igual al opuesto, que es 3K, sobre el adyacente que va a ser K. Ahí está. Entonces, cancelo los K y me quedaría que simplemente la tangente de alfa es 3. Y se acabó el problema. Clave correcta, letra C. Ahí está. Bueno, terminamos. Cuatro primeros ejercicios. Nos faltaría resolver uno más. Ya, vamos a resolver cinco. Ya, y estos cinco ahorita le voy a decir a qué pertenece en realidad. Ya, a ver, vamos a tomarle una foto al ejercicio 5 y lo voy a pasar donde estamos actualmente. Ahí. Me dice la elevación angular de la parte superior de una torre, o sea, en la elevación es el ángulo de elevación, ¿ya? En la parte superior de una torre, vista desde el pie de un poste, es de 60 grados. Desde la parte superior del poste, que tiene 30 metros de altura, el ángulo de elevación va a medir 30 grados. Entonces me piden la altura de la torre, ¿cuánto mide? ¿Ya? Entonces, yo lo voy a plantear de la siguiente manera, ¿ya? Voy a poner que mi poste, a ver, la elevación angular, ya. Voy a poner que esta es mi torre,
Este anaranjado que estoy trazando va a ser con mi torre, ¿ya? Y esto de aquí que voy a trazar de color morado va a ser mi poste. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Voy a unir estos dos puntos, ya voy a unir esos dos puntos y los dos puntos de abajo. Pero este punto también lo voy a unir con el de arriba, ¿ya? Ya. Entonces ahora sí voy a poner el suelo. Voy a poner el suelo. Ahí más o menos sería. Ya. Y voy a borrar ese anaranjado mejor para volverlo a hacer y encaje perfectamente, ¿ya? Ya, y ahí más o menos sería esto de aquí. ¿Ya? Ya tenemos nuestro gráfico, ahora poner los datos. Los datos, ¿cómo serían? Me dice, la elevación angular de la parte superior de una torre vista desde el pie del poste, este va a ser mi pie del poste, ¿ya? Ese va a ser el pie del poste. Es de 60 grados, ¿ya? 60 grados. Ahí está. Y de la parte superior del poste, o sea, todo esto, va a decir que es un ángulo de elevación de 30 metros. Ahora, ¿dónde pongo ese ángulo? No lo vayan a colocar que es todo esto. Ya, ahí faltó poner algo. ¿Qué faltó? Poner el suelo arriba. ¿Por qué el suelo lo vas a poner arriba? Recuerden que el suelo es paralela. Ya es una paralela con lo que hay en realidad. ¿Ya? Es como si estuviera subiendo un poco el suelo. ¿Ya? Entonces estaría ahí. Y este ángulo de acá es el que me dice que es 30 grados. ¿Qué más? La parte superior del poste que tiene 30 metros de altura. La altura del poste, la altura del poste es de 30 metros. ¿Ya? Si este es 30 metros, el de acá también es 30 metros. Ahí está. ¿Qué más me dice? Prácticamente eso es todo lo que tengo, ¿no? Me dice la elevación angular de la parte superior de una torre vista del pie de un poste de 60 grados. De la parte superior del poste, que tiene 30 metros de altura, el ángulo de elevación mide 30. Luego la altura de la torre es, entonces, todo lo que tengo en realidad, es todo lo que me da. No tengo más datos. Entonces, ¿qué hago? ¿Me rindo porque ya no tengo lo demás? No. Vamos a poner, ¿qué podemos poner ahí? A ver, yo le voy a poner así, que este vale X, este vale Y, y por paralela ese también vale Y. Como este es 60 y es todo debe ser 180 y acá hay un 90, este ángulo de acá, este ángulo de acá debe ser 30. Por lo tanto, voy a usar tangentes. ¿Ya? Voy a poner aquí. ¿De qué color? A ver, color ciruela. ¿Ya? Voy a poner que la tangente de 30, según el gráfico,
es igual al pequeño primero, ya, a este de aquí. X sobre Y. Pero esto también va a ser igual al triángulo grande. El triángulo grande, la tangente del triángulo grande va a ser Y sobre X más 30. ¿Ya? Y sobre X más 30. Entonces, si hago en cruz o en aspa, sería Y al cuadrado va a ser igual a X por X más 30. ¿Ya? Y ahí yo tendría algo, a ver, tendría que Y al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado más 30X, que obtendría que Y entonces va a ser X más la raíz de 30. La raíz de 30 hay otra forma de expresar. Hay 6 por 5, 5 por 6, 3 por 10. No, se queda como raíz. Sería raíz de 30X. ¿Nos ayuda en algo a ser tangentes? Yo creo que no, ¿no? Entonces, si no nos ayuda, hay que ir probando. Ya no nos queda de otra que ir probando. Borramos ese de acá. Entonces, a ver, voy a trabajar con el triángulo grande y voy a deducir algunas cosas. Ya, voy a deducir algunas cosas. Ya, aquí, en ese triángulo voy a trabajar. Al que se le opone, voy a trabajar de esta manera. Al que se le opone a 30Y, la hipotenusa debe ser el doble, ¿sí? 2Y. Listo. Si este es 2Y a 60, se le debe oponer eh, el lado de Y por la raíz de 3, ¿no? Entonces sería, entonces sería Y por la raíz de 3 menos 30, ¿no? Sería Y por la raíz de 3 menos 30. Nos ayuda en algo también haber completado eso. Creo que es muy vago, ¿no? O sea, no nos llega a nada hacer esto. A ver, ¿qué más podemos hacer allá entonces? Yo voy a hacer lo siguiente, a ver. Voy a tratar de ponerlo así. Si este es X, miren, si ese es X, trabajando con el triángulo de 30, como todo esto es 60, es X raíz de 3, ¿verdad? Y este va a ser como mi 2X, ¿ya? Entonces, como este es X por la raíz de 3, aquí también es X por la raíz de 3. Y si ese es X por la raíz de 3, esto de acá, todo esto de acá que ustedes ven, debe ser este de aquí. Voy a ponerle, miren, que fuera así. Voy a cambiar de variable otra vez. Aquí hay que hacer un cambio de variable a veces, ¿ya? Si ese es X por la raíz de 3, yo le voy a poner que fuera acá. Todo esto debe ser, porque se le pone a 60, todo esto de acá, ya todo eso de ahí, ¿cuánto debe ser? K por la raíz de 3, ¿verdad? Pero K es X por la raíz de 3, entonces esto sería en realidad 3X. Y ya tendría algo más formal, algo más rápido. Entonces sería 3X va a ser igual
a x más 30, ¿sí o no? Por lo tanto, si despejamos sería 2x igual a 30, x es igual a 15. Y ya está. Entonces, este pedacito va a ser 15. Y ya está. Por lo tanto, voy a afirmar que la altura de la torre es 30 más x. Pero yo ya sé cuánto vale x, que es 15. Sería 30 más 15. Por lo tanto, mi altura es de 45 metros. Listo, se acabó. La clave correcta sería letra C. Ahí está. Y ya, como le decía, estos 5 ejercicios que hemos resuelto hasta ahorita son de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿ya? Son ejercicios de San Marcos, ¿ya? Entonces, vamos a seguir avanzando con el ejercicio 6 y 7. Y hasta que lleguemos al 10, yo le voy a decir a qué universidad pertenecen esos ejercicios, ¿ya? Bounce.